Una semana, camaradas, aman a Rafa Puente en CU, a la otra semana lo quieren fuera. Son pues los inconvenientes de tener un proyecto con el plazo mínimo y pues darle la oportunidad a un técnico que no se ha podido consolidar, que tiene mucha confianza en sí mismo, pero al que le tienen en el vestidor, ahí en su locker, pues la soga, ¿no? Y es un tema de muchísimo nervio, de muchísima tensión, esto de que ganas uno, ganas dos y entonces se te extiende el kilometraje, pero mañana te podemos correr, en fin. Una derrota severa la que sufre Universidad. Ya habían alcanzado el empate a 2 con 10 jugadores, pero vamos a un concepto que de pronto es significativo en este equipo. ¿Y qué relación tiene con Rafa Puente? La indisciplina. ¿Y qué es esto? Bueno, la pérdida de buenas decisiones, sobre todo por parte de jóvenes que han dejado a Pumas frecuentemente con una desventaja numérica. Y esto tiene que ver, obviamente, con la vehemencia, con las ganas y con lo que transmite Rafa Puente. Sin embargo, ya no es culpa del entrenador que a algunos se les vaya la medida, porque efectivamente Pumas es un plantel que tiene que combinar el peso específico de sus extranjeros. Ahí aparece Del Prete a veces, Salvio, Dineno, Diogo, con la fuerza de la juventud, con la base física, con la intensidad de los jóvenes canteranos, que por cierto es una tristeza que Pumas no aporte uno solo a la selección nacional. Y entonces, de pronto Pumas puede tener cierta armonía en su funcionamiento, cierta calidad en el volumen de juego, porque en todos los partidos ha competido, después le falta puntería, ¿no? Contra Mazatlán faltaron las definiciones importantes a la hora buena. Y viene este partido contra el Puebla y bueno, pues no puedes competir con 10, aunque sea CU, cuando tienes un plantel que está mixto en ese sentido, ¿no? No es un plantel totalmente rematado, no es un plantel con jugadores consolidados, más que, no sé, un 40%, y entonces, pues tienes que contar con todos todo el tiempo, con todo lo que tienes. Y aquí, pues sí, yo tengo que disculpar en cierta medida a Rafael Puente, que de pronto algunos ajustes se pueden cuestionar, algunos planteamientos, pues sí, podemos entrar en detalle, pero yo creo que en general no ha sido ese el problema de Universidad, y entonces, pues lo más fácil es pedir la cabeza de Rafael Puente. ¿Para traer a quién? Si el problema de Universidad es, en términos económicos, muy grave, no hay para dónde hacerse. Entonces quitas a Rafael Puente, ofreces la cabeza a la tribuna, ¿y quién? ¿Para hacer qué? Y este es este efecto que de pronto las directivas tienen para quitarse la presión y trasladársela al nuevo entrenador. Y decirle a la afición, aquí está lo que tú querías, el responsable era el técnico, vamos con otro. Cuando en realidad muchas veces lo que falta es el proyecto o la propia calidad del plantel. A ver, con el cambio de rector, ¿qué pasa en la universidad? Recuerden que los Pumas tienen ya más de una década sin ser campeones. Se habla mucho de las cruzazuleadas, se habla mucho de lo que no crece o no ha crecido Guadalajara, pero realmente el equipo que tiene ya un tiempo muy considerable sin dar resultados, sin estar a la altura de su historia, es justamente la Universidad Nacional Autónoma de México, que traía y tenía grandes extranjeros con una serie de valores mexicanos que hacían en cantera, que después se volvían futbolistas de exportación. Internacionalmente conocido el fútbol mexicano durante algunas etapas por los jugadores de Pumas que fueron al extranjero. No les tengo que mencionar, ¿verdad? Pero bueno, podemos hablar de Hugo Sánchez, podemos hablar de Manuel Negrete, de Luis Flores, de Luis García, de Campos, de Claudio Suárez, aunque no fue nunca a Europa, qué clase de jugador. Y bueno, tantísimos, ¿no? Y no se diga los extranjeros, vamos a hablar del que para muchos es el más importante en la historia, de los goleadores, el propio Caviño. Y así nos podemos ir con Muñante y más atrás con la generación de Mejía Barón y de Gustavo Vargas un poco después. En fin, tantos y tantos jugadores. Héctor Moreno, que es de los últimos valores de exportación. En fin, no quiero extenderme, pero ustedes saben perfectamente que la historia de Pumas en ese plano era riquísima y hoy es una tristeza lo que pasa con Universidad y un proyecto titubeante, un proyecto que genera más dudas que certezas por
todas las razones que ya les desglosé. Un abrazo, cambio fuera y los leo.